Vamos a hablar de la aritmética de vectores. Y para ello vamos a empezar explicando de manera gráfica el vector, un vector posición, lo vamos a dibujar y luego después en notación analítica, la escritura, ¿sí? ¿Qué tipo de notación vamos a estar trabajando? La aritmética de vectores para este caso, esta explicación la vamos a manejar en R2, o sea, en dos dimensiones. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuestros ejes, por ejemplo este es X y este es Y, por darle un nombre a los ejes, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo un vector, voy a poner un vector posición porque va a partir del origen y este sería mi vector, ¿sí? Este vector yo lo voy a llamar que es el vector A y le pongo una flechita ahí, ¿sí? Cuando yo reviso este vector para el eje X, desde el origen hasta esta parte, ha recorrido A1. ¿Sí? Desde aquí hasta acá es A1, su magnitud, y desde aquí hasta acá va a ser A2. ¿Sí? Por lo tanto, para X, si este es el vector que parte del origen hasta este punto, entonces esta coordenada, en este puntito, vamos a llamarlo así, la coordenada sería A1, A2. ¿Sí? Ese es el punto. Esto de aquí es un punto, pero si lo quiero hacer vector, una de las notaciones lo que hace es simplemente un cambio muy bueno y en vez de poner, si yo tengo un punto y el punto es A1, A2, esto es un punto, el vector hace un cambio de notación, le voy a poner igual y la componente es A1 y A2. ¿Sí? Entonces, teniendo ya esta notación, observen que tiene dos componentes, primera componente y segunda. La primera hace referencia a lo que es el eje X y A2 a lo que es el eje Y. O depende de los ejes que estemos trabajando. Dijimos, como es en dos dimensiones, se llama R2. Por lo tanto, para escribir un vector de manera convencional, ¿sí? Ponemos A1 y A2. Vamos a hacer también un pequeño repaso de lo que es la notación en algunas asignaturas de matemáticas, ¿sí? Si a mí una letra me representa, si es la primera del abecedario, me va a representar una constante, y si es las últimas del abecedario, me representa una incógnita, una variable. Por ejemplo, si me dicen que tengo un punto de coordenadas x, y, quiere decir que este punto son un punto en el plano, pero no conozco los datos. Voy a tener que trabajar, voy a tener que estar haciendo artificios matemáticos para poder encontrar ese punto, porque el problema, por ejemplo, me está pidiendo ese punto de coordenadas XY, no lo conozco. Bueno, pero si yo conociera el punto lo puedo poner como X1, Y1. Cuando tiene un subíndice, ese subíndice me está indicando que tiene el dato conocido. Ya no es una variable. Eso es para la notación de los libros. Entonces, si en un libro a mí me están trabajando o me están diciendo que hay un punto de coordenadas X1, Y1, quiere decir que el punto lo conozco, es muy fácil de encontrar. Por lo tanto, a la hora de estar resolviendo el problema, voy a manejarlo como un dato que verdaderamente yo conozco. ¿Sí? No importa que no le ponga un numerito. Esto me representa un dato conocido y lo voy a trabajar como eso, no como variable. Bueno, entonces, una vez que ya dimos esta breve explicación, vamos a trabajar sobre la aritmética de componentes. Hay ciertas propiedades que ustedes pueden revisar en su libro de texto de la aritmética de los vectores, perdón, pueden estarla revisando. Entonces vamos a hacer unos pequeños ejercicios aquí para poder explicar más a detalle la aritmética de vectores. Supongamos que tengo un vector A de componentes 4,2 y un vector B de componentes menos 3,1. Estos son los dos vectores y me piden hacer operaciones básicas con ellos. ¿Cuáles operaciones voy a hacer y las llamo básicas? Pues voy a hacer la suma de A más B, ¿sí?
Me están pidiendo también la resta del vector A y del vector B. Y por último me piden 2 veces el vector A más 3 veces el vector B. Ahí está. Estas 3 operaciones. Vamos entonces a hacer esto. A resolver estos problemas. El vector A más el vector B. Lo que tengo que hacer es primero escribo el vector A. ¿Cuál es el vector A? Es 4,2. Y luego, como me están pidiendo que lo sume, lo voy a poner la suma y voy a escribir el vector B. Y el vector B es menos 3,1. En la aritmética de vectores, me dice que yo voy a estar sumando la primera componente de un vector con su primera componente. Yo puedo sumar vectores únicamente si están en la misma dimensión o si están en la misma R2, R3 o Rn. Depende de la R que tenga. No puedo estar sumando un vector de R2 con R3. Posiblemente se pueda o lo podemos ver en otras matemáticas, pero aquí en efectos para esta materia de cálculo vectorial, pues solamente podemos sumarlos de R2 con R2, R3 con R3, R4 con R4, etc. ¿Sí? Entonces, como la regla me dice que yo voy a sumar la primera componente con la primera, va a ser una suma algebraica. Entonces, cuenta el signo, una suma aritmética, perdón, cuenta el signo sería 4 más menos 3. Entonces, aquí verdaderamente está restando 4 menos 3, me va a dar 1, coma, 2 más 1 me va a dar 3. Y este sería el resultado de la suma del vector A con el vector B. Vamos ahora a hacer la resta. Tengo el vector A menos el vector B. Escribimos el vector A, que es 4,2. Y luego el vector B, aquí recuerden que es una resta, es menos 3,1. Entonces vamos a hacer la operación. Recordemos que como es el signo menos, voy a estarle cambiando el signo a las componentes de adentro porque se ve afectado. Entonces esto va a ser igual a 4 y este menos con este menos me va a dar más. Entonces más bien lo va a sumar. Sería 4 más 3, 7. Y luego 2 menos 1 me va a dar 1. Y este es mi resultado. Entonces, si ustedes observan, primera componente con primera, segunda con segunda, igual aquí. Y esto obviamente es para la operación matemática de la suma, ¿sí? La operación de la suma y de la resta. Ahora, ¿cómo sería de esta parte? Me están diciendo que son 2 veces el vector A más 3 veces el vector B. Por lo tanto, lo que voy a hacer es 2 veces y escribo el vector A. El vector A es 4,2 más 3 veces el vector B. El vector B es menos 3,1. Ahí está. ¿Sí? Para empezar a hacer el procedimiento, no voy a hacer la suma primero de 2 más 3 o de 2 directamente sumarlo al 1, no. Lo que tengo que hacer es primero sumar el 2, multiplicarlo con cada una de las componentes del vector A. Entonces, voy a hacer la multiplicación, obviamente contando el signo. Entonces sería 2 por 4, 8, coma 2 por 2, 4. Más 3 por menos 3, menos 9. Y 3 por 1, 3. Y ya me quedó como en los casos anteriores. Simplemente primera componente más la primera y segunda con segunda. Hacemos operaciones. 8 menos 9 me va a dar menos 1. Y 4 más 3 me da 7. Y listo. Este sería el resultado. Y estas son las operaciones aritméticas de los vectores.